Bueno, sin más preámbulos podemos continuar, si les parece, Jorge, no sé si estás por ahí. A ver, un segundo. Sí, señor. Ahí estamos. Bueno, tengo el honor de presentar nuevamente en una charla de destamada a Jorge Chiquiar. Jorge es dueño de Estudio de Conceptos Sonorus, es músico, arreglador, productor musical, profesor de grabación en la Universidad de 3 de Febrero, profesor de síntesis y pensamiento en el Sintético en Luzán, profesor honorario de la CMC, Universidad de Columbia. Tiene créditos como productor e ingeniero en sonido, entre tantas obras tiene Dominio, Maxi True, Sonidos, Brother, Colham, entre muchas más. Es diseñador y director de instalaciones sonoras, por ejemplo en 2004 hizo The Kitchen Network, trabajando con Laurie Anderson, Phil Gass, Steve Richard, entre más personas. Nada, sin más que agregar, además de todo eso, sumar a que para mí yo lo considero un amigo de la sección. Y nada, Jorge, de vuelta, muchísimas gracias por estar acá. Ma, 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 Imagínense al hombre de las cavernas. Imagínense no tener lenguaje y que el sonido es el mensaje. Una direccionalidad estética deviene de una necesidad. Esto es interesantísimo porque justamente esa tercera menor, mami, 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 nosotros los argentinos tenemos una segunda menor, ¿sí? Mamá, mamá, mami, ¿sí? El hit universal. El hit universal deviene de una necesidad estética. Y recién, de esa necesidad estética le deviene un recurso técnico o tecnológico. ¿A qué voy con esto? Bueno, obviamente, nosotros realmente tenemos un concepto de la producción musical, ¿sí? A nivel justamente producción sonora, ¿sí? Ahora, yo me pregunto, bien, la materia, el objeto. Si yo me pongo a pensar en el objeto sonoro, de por sí, lo que es nuestro embrio, ¿sí? El embrio, el embrión de nuestra música, desde un principio, antes de que surja toda esa cuestión de la semántica o la narrativa musical, yo lo que me encuentro, obviamente, es con algo intangible. No es como esto que podría ser una obra de arte en madera. La puedo tocar, la puedo oler, la puedo degustar, la puedo oír, obviamente la puedo ver. Utilizo los 5 sentidos. Como siempre digo, al sonido no lo puedo ver, no lo puedo tocar, no lo puedo oler, no lo puedo degustar. Es un arte o una materia no tangible, es intangible. Y de hecho nosotros nos basamos todo el tiempo en cuestiones tangibles en el arte. El arte, obviamente, en todas las otras gamas del arte, o ramas del arte, como la escritura, como la pintura, como la escultura, como el cine, como la fotografía, ¿sí? Son artes que devienen de lo tangible. Y justamente esa tangibilidad a nosotros nos da la experiencia y la comodidad de poder aprender a ese arte y llevárnoslo a casa. Porque tuvimos conexiones de diferentes tipos más activas, ¿sí? Y más supeditadas al ámbito de las
sensaciones, ¿sí?, táctiles o físicas, pero el sonido justamente trabaja desde lo emotivo, trabaja desde una profundidad mucho mayor, obviamente, que lo que te puede dar una materia, porque el sonido no es materia, el sonido es energía. El sonido no es materia, no es masa. Es un objeto que, digamos, los físicos dirían no es un objeto porque es energía, obviamente, pero es un objeto de estudio, es un objeto de nuestra apreciación, ¿sí? El oído tiene muchísima imaginación, más imaginación que lo que puede tener la vista, porque la vista penetra el objeto visual, porque la vista solamente es tonta a niveles que necesita ver y tener una fuente externa como la luz para darle entidad al objeto que está mirando. En cambio, el sonido no necesita la luz. El sonido es por sí la fuente y es la causa. Entonces, ¿por qué voy a esto? ¿Y por qué a mí me toca hablar y quise hablar de direccionalidad estética en la música y el recurso del productor musical a través de la direccionalidad estética? Y justamente cerrando con todos mis compañeros que estuvieron perfectos, obvio, ¿sí?, porque son productores de profesión, porque son profesionales en esto, y justamente pudieron cada uno con sus formas, ¿sí?, plantear que lo importante es la música. Lo importante es el sonido de la música. De hecho, el productor deviene, muchas veces, históricamente deviene del arreglador musical, ¿sí? Hoy en día tenemos productores de consola también, obviamente, y tenemos productores que trabajan desde otro lugar. Pero bueno, históricamente devenimos de lo que son los productores musicales devenidos del arreglador. ¿Por qué voy a esto? Porque la música es una ciencia, como el productor de consola lo utiliza, es un arte y es un artesanado. Tenemos que pensar que justamente nosotros tenemos que transformar lo que es intangible en tangible para que la gente se lo pueda llevar. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo convertimos algo intangible en tangible? Adjetivando, sabiendo adjetivar. Es una de las grandes propuestas de los músicos y de los productores desde confines del siglo XX. Adjetivar significa darle una entidad, darle una sensación a algo que no es materia. Un sonido gomoso, un sonido filoso, un sonido rugoso, profundo, un sonido llorón, un sonido que represente una sensación. Mismo Schopenhauer lo decía en 1600, a finales del 1600, obviamente, ¿sí? Schopenhauer, ¿qué dice? Dice lo siguiente: el anhelo y la conclusión al anhelo. ¿Qué es lo que busca un artista? ¿Qué es lo que tiene que hacer un productor cuando está con un artista? Obviamente, entender su anhelo. Porque la música es movimiento, del anhelo a la concreción, de la tensión al reposo. Nosotros, justamente, tendríamos que entender la necesidad del artista, ¿sí?, para concretar su anhelo. Y entonces, hay en esa responsabilidad genial que se nos otorga, porque somos unos becados de la vida los que podemos trabajar en esto, ¿sí?, y tenemos que estar justamente agradecidos siempre, es entender que esa necesidad y ese anhelo, ¿sí?, se representa muchas veces desde lugares que son más representados sobre las necesidades emotivas, ¿sí?, y
esas necesidades que devienen en respuesta al mundo que nos rodea, el estímulo. A mí no me gusta hablar de clientes, supónganse, yo no hablo de clientes. Para mí son artistas. Para mí el cliente es algo que va a comprar un producto. Para mí el artista obviamente es un creativo y un creador. Y justamente me siento honrado obviamente de poder ayudar y colaborar en esa búsqueda. Entonces nosotros manejamos obviamente su propio lenguaje, que es un lenguaje obviamente sacado de la galera de un tipo llamado Pitágoras, ¿no? Y que después Aristóteles de Tarento lo conformó en los modos griegos y después mucho más adelante los modos greco-romanos o gregorianos, y después obviamente la música que nosotros conocemos por la clave bien temperada de Bach o Le Traté de Rameau. Lo interesante en esto, que este lenguaje, ¿sí?, que es un lenguaje cerrado, en realidad nosotros tendríamos que tomarlo como un lenguaje abierto. Porque hoy en día ya no se dice que la música es el arte de combinar los sonidos, sino que la música es tiempo. Porque a veces no haces música con sonidos tónicos o con cosas musicales, sino que pues hoy en día existe el ruidismo ya representado como género y hay muchas cosas que obviamente están dentro de nuestro ámbito musical. Cuando hablamos que el productor tiene una responsabilidad, esa responsabilidad que van a tener ustedes, que son los jóvenes estudiantes, obviamente, esa responsabilidad viene, ¿sí?, también en el conocimiento, no solo de la materia de objeto de estudio, que es el sonido, entender sus propiedades, sino que también entender la estética, la estesis, el arte, ¿sí? Cuando a mí me preguntan muchas veces, o me dicen, o cuando yo en una charla de preproducción le pregunto al músico, que para mí es importante saber qué es lo que quiere, ¿sí?, y por qué a mí me elige. ¿Por qué a mí? ¿No? Es una pregunta interesantísima, decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué me eligen a mí? Esas charlas de preproducción que son interesantísimas porque se genera lo vincular. Lo más importante es el vínculo. Y lo que se produce con el vínculo. ¿Sí? Ahora, cuando se le pregunta el por qué o qué quiere del producto, hay sola una vez que yo no agarro un trabajo, que es cuando me dicen que lo que quieren es pegarla, quieren ser famosos. Ahí yo no los puedo ayudar. Ahí tendrían que ir a llamar justamente a un gerente de marketing, a un relaciones públicas y a una prensa. Ahora, cuando yo sé que tienen una necesidad real, ¿sí?, de transmitir lo que ellos ven del mundo exterior, ven lo que ellos pueden transmitir y cómo convocan y cómo reaccionan, porque obviamente el artista siempre va a ser una contracultura, va a reaccionar a las cosas que le devienen de la vida cotidiana, esa reacción la que transforman en arte. Y mi trabajo, obviamente, y el trabajo de mis compañeros, obviamente, es convertir eso en algo mayor. Aunque el músico traiga con un 90% hecho, un 10% nuestro es suficiente y es más que digno de hacer. Entonces, cuando uno habla justamente de la música y el sonido, hay que entender que el artista, ¿sí?, por ahí no conoce su sonido. Conoce lo que quiere decir, pero no lo puede representar. Entonces nosotros justamente laburamos o trabajamos con eso. Trabajamos en darle forma al sentido, para hacerlo justamente inteligible, transmitible, aprehensible. Con todos los recursos de un estudio de grabación, con todas las técnicas de un estudio de grabación, con todas las técnicas musicales posibles. Sacando lo que sobra del mensaje, porque la música es el mensaje, y tratar de que sea lo más sintético
pero efectivo posible. Sin mucho adorno, la mejor producción musical es la que no se nota que hubo producción musical. Donde no se nota que hubo producción musical, ahí realmente deviene la mejor producción. ¿Pero cómo se logra? Se logra con justamente un buen conocimiento de la materia del sonido, con un conocimiento del lenguaje que utiliza el artista, que es el lenguaje musical. Por más que no sepa música, trabaja con un lenguaje. Y nosotros sí tenemos la obligación a veces como productores de conocer el lenguaje para determinar la forma y la experiencia de las formas, ¿sí? Y entender las dinámicas y entender las texturas, entender la armonía y las melodías, el mensaje directo de la melodía, el sustento de la armonía y el ritmo. Y miren qué interesante esto, ¿no? Lo interesante es entender que todas estas cosas vienen desde casi lo fisiológico nuestro. La música y el ritmo, el tiempo, el pulso. Mientras tenemos pulso, tenemos vida. El pulso es una constante. John Cage determinó que justamente cuando hay algún sonido que es un artifact o algo que molesta, nuestro cerebro lo trata de acomodar rítmicamente. Seamos músicos o no, un goteo de una canilla o lo que sea. ¿Por qué no lo acomodamos? ¿Qué es lo que nos hace acomodar esa canilla? Nuestro pulso, nuestro groove, nuestra acentuación y acomodación de los acentos de esa constante que es el pulso. Y la armonía, cuando hablamos de la armonía, ¿no? De cómo trabajan los grados conjuntos en la armonía. ¿Y la armonía salió de qué? ¿Cuál es su embrión? Salió de los armónicos. A veces me río cuando mis alumnos me dicen, justo en la serie armónica hay una séptima casi bemol dentro de toda esa serie de armónicos que está dentro de un sonido como si estuviésemos trabajando con magia, y en realidad la magia es inversa. La armonía sale de la serie armónica. ¿Y cómo pudieron representarla y organizarla en un sistema? Un sistema que hoy en día está abierto todavía, donde se puede todavía especular, donde se puede todavía reinventar cosas, pero siempre con una especie de moral y ética estética, siempre buscando transmitir. Y ahí es donde el productor musical hace un link entre el gusto particular del artista al gusto colectivo. Más allá que después esto se convierta en una industria discográfica, obviamente, que eso lo dejaremos por otro lado, pero justamente nosotros llevamos el gusto particular del artista al gusto colectivo y viceversa. Le enseñamos al músico que es parte de ese colectivo, que es parte y representante de ese colectivo, porque ese colectivo lo necesita a él como él necesita al colectivo. Entonces, ¿por qué voy yo a cosas tan generales? Porque las cosas particulares ya las dieron mis compañeros, obviamente. Y hay que entender, desde luego, que dentro de las particularidades de nuestro trabajo, ¿sí?, podemos entender nuestras funciones estéticas, nuestras garantías, ¿sí?, que devienen de la confianza y que devienen justamente de lo que nosotros llamamos lo vincular. No hay productor que tenga éxito sin vincularse con el artista. Yo no les digo que sean amigos del artista, ¿sí?, pero sí que generen un vínculo estrecho, un vínculo y una confianza, obviamente, que les permita, ¿sí?, acceder a ciertas cuestiones que son a veces hasta
muy personales del artista. Yo creo que el productor tiene que ser el fan número uno de su artista. Yo, si no me sé tocar los temas de memoria de mis artistas, me doy cuenta que no puedo sumar. Si no me siento al piano y toco en el piano los temas de los artistas, no siento que sume. De otras cosas generales, obviamente, esta direccionalidad estética deviene a entender cuál es el mensaje del artista, a entender de dónde deviene el mensaje. Y muchas veces los mensajes, como lo ha dicho Daniel, o como lo ha dicho José o Renato, deviene justamente no a veces de la música en sí, sino de la experiencia. Y conocer esa experiencia es entender también cuál es nuestro objetivo. Un ejemplo rápido para entenderlo. Muchas veces canciones se han hecho, temas musicales se han hecho desde la experiencia, desde un amor no correspondido, desde una muerte, o algo relativo al amor, ¿sí? Y esas son experiencias personales del artista que lo llevan a representar su impulso creativo, representarlo en reacción a esos estímulos externos. Y si vos conocés de dónde deviene el embrio, de dónde deviene esa necesidad, obviamente entendés cuál es la dirección que quizás debas tomar estéticamente, utilizando esos sonidos o gomosos o filosos. ¿Cómo llevarlos a cabo? Obviamente, si no sabes de tecnología, no le podés decir al técnico de grabación o al técnico de mezcla qué es lo que querés lograr. Porque el objeto, la materia, estructuralmente va a ser igual, porque atómicamente es una estructura. Un acorde menor tiene una estructura. Tercera menor, quinta justa, séptima menor. Pero tengo 3 acordes menores, segundo grado, tercer grado, sexto grado. Emotivamente cada grado tiene su representación y su estesis. Entonces yo tengo que saber elegir cuál es ese acorde menor que corresponde para transmitir esa necesidad, ese impulso vital de creativo que tiene el artista para hablar de su amor no correspondido. Qué importante también trabajar con las técnicas que puedan resolver, y no digo técnicas de tecnología, sino las técnicas compositivas para resolver ciertas cosas. Es importante, obviamente, tener un manejo, ¿sí?, de sinceridad y control acerca de las cosas, como han dicho mis compañeros. De hecho, nosotros somos como los CEOs de una empresa. No somos los dueños de la empresa, somos empleados de categoría, pero somos empleados. Trabajamos para el artista. No somos más que el artista, somos sus empleados. Empleados con una cierta sapiencia para llevar justamente a concretar lo que él desea. Pero además, somos padres, somos hermanos, somos familia, y tenemos justamente un objetivo en común, porque también estamos de ese lado. Un productor musical es raro que no haya sido músico, o que no tenga una pasión, un amor sobre la música. Entonces ahí justamente es lo que hace que sea muchas veces efectivo. El conocimiento de la tecnología y el conocimiento de los recursos técnicos y tecnológicos, ¿para qué? Para resolver esa necesidad estética. El tiempo. Como decía Stravinsky, horas culo. 99% de transpiración, un 1% de inspiración. Pero ese 1% de inspiración basta para tener un desarrollo profundo y que un productor se siente desde el momento 1, desde los primeros ensayos con la banda, hasta finalizar el mastering y brindar con una buena cerveza. Cerré. 30 minutos, clavado, me encanta.
Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Ahí estoy tratando de poner la cámara, si me esperan un segundo. Gracias a los 4, Daniel, Renato, José, Jorge. Un segundo, estoy tratando de poner esto, les pido disculpas, se trabó. Un segundo, creo que ahí ya tendría que funcionar. Y nada, más que agradecerles nuevamente de parte mía y de toda la sección, ahí estamos. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias.